Y les contaba recién que vamos a tener ahora una nota, está nuestro invitado en piso para hablar un poco de ahora y un poco de lo que pasó hace mucho tiempo. Está Julián Sicari, es investigador del CONICET, escuchen esto, para ustedes que nunca estuvieron en una manga de vagos, a vos te estoy diciendo, es economista, historiador, psicólogo y filósofo. Juli, ¿estas cuatro cosas son de verdad? Todos UBA. Todos en la UBA. Todos en la UBA, todo con la tuya. Todo para mí, una demanda excesiva a los recursos del Estado, pero no me quiero meter ahí. Tenés que elegir una, ya. Y creo que historia. Historia, ¿no? Su último libro se llama Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura, y lo tiene arriba de la mesa y literalmente escribió básicamente una Biblia. Mostrémoslo para... Sí, ahí lo tienen para ver. Julián, quiero que arranquemos por esto. ¿Hay algún hilo conductor que sirva para unir dos puntas de la deuda argentina, la que se contrajo en la última dictadura cívico-militar y la que todavía hoy seguimos garpando? Sí, eso ni hablar. Los destinos en general para tomar la deuda, por ejemplo, en Argentina nunca fueron promover el desarrollo, la industrialización, las mejoras distributivas, sociales, ni siquiera rutas, infraestructura, sino esencialmente fugarla. ¿No? Que es el mismo esquema especulativo que utilizó el menemismo, la alianza con Cavallo, Patricia Bullrich y Sturzenegger, Macri, y ahora Milei de vuelta con el mismo elenco. Pero no es la misma deuda, digamos. No es que hubo un proceso en el cual se fue roleando y en algún momento se tomó otra deuda para pagar esa, o podemos encontrar por ejemplo, se me ocurre, el pago al FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner como un punto cero y un arranque de una nueva deuda. No, para hacer nueva deuda deberíamos estar en cero. Siempre hay cierto roleo. El tema que a veces se suman capitales, o sea, porque, por ejemplo, el macrismo no tomó deuda únicamente para repagar la anterior. Tomó para endeudarse y facilitar la fuga de capitales. Y en este momento incluso la idea de ir al FMI es por dos cosas, porque está crujiendo por todos lados el esquema macroeconómico, o sea, si nos llegan dólares urgentes. Supongamos que mañana el fondo le dice, no te doy nada, al final no hay acuerdo. Bueno, ¿qué pasa? El gobierno probablemente tambalee y se caiga, porque no va a tener manera de sostener este esquema. Mucho menos la propuesta de llegar hasta octubre, ¿no? Pensemos lo siguiente, ahora está circulando el rumor que quieren adelantar las elecciones para julio. Bueno, ¿eso por qué lo hacen? Porque saben que no llegan. E incluso a medida que nos vayamos acercando a las elecciones de octubre, o incluso antes, los ataques especulativos, las corridas cambiarias, bancarias y la presión sobre el tipo de cambio va a ser altísima, porque ellos mismos están diciendo que van a querer salir del cepo, van a devaluar y el último que salga se va a quedar sin nada. Entonces se van a apurar. Esto es lo mismo que pasó con Martínez de Oz o en otros momentos de la historia argentina, donde estos modelos que estimulan la especulación financiera, los grandes actores financieros que hacen, desarman las posiciones en pesos, que es lo que van a hacer, la van a convertir en dólares y van a intentar fugarla, que ese es el chiste. De hecho, si me permitís ser más sincero, ¿no? Como este partido, este esquema macroeconómico, debería haber volado por los aires hace 6 meses. De hecho, tal vez se tendrían que haber ido en helicóptero hace 6 meses, cuando el dólar estaba yendo a 1.500, 1.600 dólares, pesos por dólar. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fueron? Bueno, porque estuvo el blanqueo. Tuvieron una entrada extraordinaria de dólares que empezó a hacer bajar la cotización, les dio cierta tranquilidad o paz cambiaria, decíamos, somos los campeones, mandriles, giles, mírenla de afuera, pero duró 6 meses y ahora se está acabando. Ahora ya no llegan, o sea, pensemos que el dólar se despertó suavecito y tuvieron una semana donde se sacudió todo. De hecho, están con reservas negativas y el esquema de pagos de vencimiento hacia adelante es imposible, ¿no? Yo creo que en algún momento, incluso el mismo esquema está planteado para durar muy poco tiempo. O sea, nadie piensa esto es algo durable. ¿Qué esquema está pensado para durar poco tiempo? El esquema de las devaluaciones preanunciadas que están teniendo, el crowding peg y este tipo de cambio. Esto en algún momento, o sea, vos lo podés durar, podemos discutir si llega en octubre o a diciembre, pero mucho más de eso no puede llegar. Es inevitable una corrección cambiaria y cuando llegue eso, ese es el temor central y por eso no devalúan. Porque acá está la paradoja de que Milei, antes de ser presidente, cacareaba en los estudios de televisión, se hacía el guapo, decía que era monetarista, la inflación en todo momento y lugar es un fenómeno monetario, pero una vez que es gobierno, como le pasa a todos, utiliza como principal estrategia de control inflacionario el tipo de cambio. Y no lo sueltan, vos decís, bueno, vos no eras monetarista, vos no eras liberal, suelta el tipo de cambio, que defina el mercado, a ver si te la bancás. No lo hacen, porque saben que inmediatamente que toquen el tipo de cambio,
toda la estrategia antiinflacionaria vuela por los aires. Entonces, cuando tengan que devaluar, incluso aunque sea poco, 20, 30, 40%, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación? Ahora, van a perder todo. Vos recién estás linkeando un link que hacemos en forma permanente y que lo hacen, diría, todas las escuelas económicas, de derecha a izquierda, que es vincular la inflación con el tipo de cambio. ¿Cómo era ese vínculo durante la dictadura? El vínculo entre la inflación y el tipo de cambio. ¿La Argentina tenía inflación? ¿Se intentó controlar la inflación mediante el tipo de cambio? Sí, bueno, sobre todo es la estrategia final más recordada de Martínez de Oz, la famosa tablita cambiaria, que es un esquema bastante parecido al actual, donde, ¿qué se hacía con la tablita? Se preanunciaba la devaluación de cada mes, todos los meses, el tema que... El Claro Peg. Exactamente, iba quedando todos los meses atrasado. Entonces, respecto a la inflación. Respecto a la inflación, tenías un tipo de cambio cada vez más atrasado, encima con el afán de disciplinar precios fueron abriendo de manera cada vez más radicalizada la economía, lo que fue fundiendo el mercado interno, la industria, el campo, bueno, generando un desastre y haciendo cada vez más inevitable la necesidad de una corrección cambiaria que solucionara eso y reacomodara la macro. Y bueno, cuando se hiciera iba a significar una devaluación gigante y acá también, cuando todos anticipaban que eso era inevitable salir, empezaron a desarmar posiciones, generó una crisis bancaria que fundieron entre 60 y 70 bancos y casas financieras, que fue terrible la crisis bancaria de Martínez de Oz, después la crisis bancaria y dejar al Banco Central sin reservas y ya en un ciclo de agotamiento del endeudamiento externo que no pudo mantener el esquema. Entonces, cuando se agotó todo eso, terminó volando todo por los aires. Y la idea de controlar la inflación y las expectativas también fracasó. Recordemos, aparte, un dato central hablando de la renovación de los elencos, de que el ideólogo de la tablita fue Ricardo Arriazu, que todavía está vivo y habla y da conferencias y explica, ¿no? Sí, se toma como una voz autorizada. Juli, te escuché decir en una entrevista que diste hace poco tiempo que Martínez de Oz era como el abuelo, Menem fue el padre y que ahora Milei es el hijo. En esos 3 periodos históricos estamos hablando Martínez de Oz, dictadura cívico-militar, después del 76, Menem 90 y Milei ahora. ¿Cuáles son los principales puntos en común que vos decís, en este momento estamos haciendo lo mismo que se hizo en ese periodo histórico? Bueno, hay varios. Uno incluso podría decir que es Milei es el bisnieto, porque en realidad el hijo directo de Martínez de Oz es Macri, ¿no? Macri es, pensemos que en los 90 se decía la frase de que Menem le dio el poder a los que ya lo tenían, ¿no? Haciendo alusión de que ponía directamente a los funcionarios de los grupos económicos concentrados, ya sea del ministro de Economía, sus secretarios de Estado, todos los cuadros técnicos eran por las grandes fundaciones liberales, como el SEMA, FIEL, Mediterránea. Born en el Ministerio de Economía. Claro. Y bueno, ahí la disputa por el modelo, pero era que el peronismo le alquiló el partido a los grandes grupos económicos. Bueno, con Macri, ya Macri no tuvo que alquilar un partido político, construyó el de él. Es un hijo directo de la patria contratista que construyó Martínez de Oz. Y acá, una de las tesis del libro, y para pensar Martínez de Oz, el pasado y el presente, es que yo lo que digo en el libro, que lo que es central para entender la dictadura, que como ellos mismos lo dicen, la dictadura fue un proceso de reorganización nacional. Este es el objetivo central, que ellos lo que querían era quebrar las relaciones de poder, reorganizar la nación, porque lo que querían era que nunca más vuelva a ganar el peronismo. Decían que el objetivo central era destruir el poder sindical, destruir la capacidad contestataria que tenía la sociedad. Si me permiten, leo una frase, porque el libro está construido sobre los propios relatos de los protagonistas, que esto también es una novedad, que uno cuando los escucha es muy revelador lo que dice, y cuento, por ejemplo, en un reportaje qué decía Videla de cuál fue el objetivo de la dictadura. Dice: nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores. Con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal, un nuevo modelo, un cambio bastante radical. A la sociedad había que disciplinarla para que sea más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario. Acá, ¿Capitalismo prebendario? Sí, era... yo te escucho esa frase, no te escucho a vos porque la frase es de Videla, pero te escucho a vos pronunciarla, y lo que entiendo es que había que acomodar una sociedad a un modelo económico, es decir, había un tipo de sociedad
que se daba de bruces con el modelo económico, entonces había que utilizar la palabra disciplinar. Es algo así. Sí, eso es lo que, primero, lo que más llama la atención es la cantidad de veces que usa la palabra disciplinar, ¿no? Sí. El disciplinamiento social. También llama mucho la atención algo que dice, me parece esa cita es rica por todos lados, pero también lo que no dice. ¿Y qué es lo que no dice? A ver. No menciona en ningún momento a la guerrilla, las organizaciones armadas. Porque esto no es un problema para ellos. De ninguna manera. Cuando uno escucha todas las entrevistas, cuando explican los planes, las obsesiones, lo que quieren resolver, en ningún momento sobrevuela la cuestión armada y militar. Eso no es una preocupación. Y lo que es central, la idea de volver a sus causas naturales, ¿no? Porque la idea, en las entrevistas lo van desarrollando, en todos sus relatos, en los libros de memoria que fueron sacando, que la idea era volver a una sociedad preperonista, porque ellos decían que Perón, cuando llegó al gobierno, les dio demasiado poder a los gremios, distorsionó la política, sacó a la Argentina de lo que era, y ellos querían rectificar esto. De hecho, cuando uno piensa en el último gobierno peronista o el peronismo históricamente, se consideraba el gobierno de los gremios, ¿no? Como una república sindical, la patria gremial, como se llamaba, y había que destruir esto. Centralmente, la idea, un nuevo modelo económico, y acá lo más interesante y por qué me parece tan importante pensar a Martínez de Oz, no solo porque era el jefe político de la dictadura, que él llevó a estos planes y condujo el gobierno de Videla, era el hombre fuerte del gobierno, sino porque las estrategias centrales para la refundación social que pretendían la reorganización nacional eran dos. Una, que es la más estudiada, la más conocida, que es el terrorismo de Estado a través de la represión ilegal y clandestina tan terrible, que es la que más conocemos y obviamente la que más nos llama la atención por el nivel de grado de crueldad y llevar a cabo un genocidio en el país. Pero la otra estrategia igual de importante, es el quiebre económico, que estuvo en manos de Martínez de Oz. La idea, porque ellos lo que decían cuando hacen el golpe, pensemos que había una sociedad en crisis, que veníamos del Rodrigazo, estamos prácticamente en una hiperinflación, había atentados, asesinatos políticos, secuestros, en una situación realmente... ¿Cuánto era la inflación? 400%. Sí, mucho más. Era una inflación que se estaba acelerando. Sí, ya estábamos en hiperinflación. Y ellos lo que decían, el problema, ¿por qué Argentina cae en una nueva crisis terminal más? ¿No? Era la pregunta, lo que ellos explican. Dice, nos preguntábamos esto, ¿por qué recurrentemente? Y dicen, bueno, por culpa del peronismo. El problema, dicen, es que nosotros entendimos mal lo que era el peronismo. ¿Por qué? Porque ellos asociaban el peronismo con Perón. Entonces decían, bueno, pero a Perón ya le hicimos un golpe, lo exiliamos, lo proscribimos, prohibimos la política. De hecho, ya para el 76 Perón estaba muerto y sin embargo la sociedad peronista, la fuerza contestataria de una sociedad, todavía pervivía. Entonces decía, el problema es que leímos mal, el peronismo era una suerte de hidra, que vos le cortabas la cabeza y salían dos, porque siempre volvía. Claro. Volvía con las juventudes radicalizadas, con el sindicalismo, con la contestación social, con la lucha gremial de base. Entonces decían, bueno, si nosotros seguimos apostando por una sociedad de base industrialista, esto va a implicar necesariamente sindicatos fuertes. Más peronismo. Va a implicar puja distributiva. Para su lógica, más peronismo. Claro, exactamente, mercado internista, que son las bases económicas que hacen posibles las bases sociales y políticas que respaldan el peronismo. Entonces la idea era quebrar y destruir esto, que esto precisamente es lo que los obsesiona. Incluso, tristemente, lo voy a plantear en términos así polémicos para generar clics. Pero no es tan así como lo planteo, pero algo de esto, que el triunfo de Alfonsín en el 83 es el triunfo de la dictadura. Cuando uno los escucha, lo que ellos querían, por ejemplo, una de los objetivos era que no vuelva a ganar el peronismo, ¿no? Y uno de los quiebres históricos del 83, lo que parecía imposible, que por primera vez el peronismo perdiera las elecciones en unas elecciones libres, democráticas y abiertas. E incluso, si uno ve con cuidado, el gran derrotado del 83, además del peronismo, es quienes están atrás, quien representaba el peronismo, que es la vieja guardia sindical. Claro. Que es la CGT, que es Lorenzo Miguel, que son todos los gremios. Y de hecho, si uno ve del 83 en adelante, cuando uno analiza el peronismo, lo que uno ve es un peronismo que permanentemente se desindicaliza, ¿no? El peso de los gremios en la política y su reconversión a una versión neoliberal, incluso con Menem va a llegar a lo extremo. Sí. Directamente Menem va a aplicar el programa de ellos, ¿no? El poder económico va a estar... Ahora, Juli, antes... Sí. En un momento quiero que nos metamos en cómo se salió de ese modelo, pero una última foto del proceso económico de Martínez II en la dictadura. Vos decís, veníamos en una crisis inflacionaria,
en una espiralización inflacionaria que se encaminaba, o si no ya estábamos en una hiper. Entonces lo que se hace es recurrir al Fondo Monetario Internacional para apostar a esa deuda en dólares, para utilizar el dólar para anclar la inflación. Esa foto es más o menos así. Inicialmente no fue esa la principal estrategia. Martínez Díaz va a intentar un montón de estrategias. Primero una estrategia va a liberar el grueso de las variables con la idea de lo que se llama el sinceramiento de precios. Aunque va a utilizar inicialmente como principal los 3 primeros años, la estrategia central va a ser, por un lado, pisar los salarios, que recordemos que Martínez Díaz hace el quiebre distributivo más agresivo de toda la historia del país, donde más cayeron los salarios, que precisamente estabas en una hiper, pisaste los salarios, los congelaste y bueno, los licuaste, los destruiste y los mantuvo así durante los 3 primeros años. Después va a intentar un acuerdo, un pacto de precios, ¿no?, que se llamó la famosa tregua de precios. Después va a intentar una estrategia a través de la reforma financiera. No muy liberal eso. No, acá son todos liberales cuando van a intratable, pero claro, después cuando tienen que manejar son bastante estatistas. Después va a tratar la reforma financiera, la liberalización de la tasa de interés como idea de remonetizar la economía y subir la demanda de pesos, que supuestamente eso buscaban. También va a fallar y finalmente cuando la cúpula, la Junta Militar, le pone como límite a Martínez Díaz, le dice, mirá, cuando termina la presidencia de Videla, sí o sí, la inflación tiene que estar por debajo tiene que ser de 2 dígitos, ¿no? Podría ser 90, pero por lo menos algo. Entonces ahí van a tratar de tirar toda la artillería pesada y ahí va a ser la estrategia del tipo de cambio. Igual el ingreso de capitales especulativos existe prácticamente desde que se inició la dictadura. Ahí yo te quería hacer una pregunta. Primero, focalizar en algo de lo que decía Nico del rol del Fondo Monetario en ese momento. Primero, el buen vínculo que Martínez Díaz tenía con los directores, ¿no?, de estos organismos multilaterales, porque era la persona de la dictadura que tenía el vínculo casi como un rol de canciller. Pero lo que marcaba Nico del rol del Fondo Monetario Internacional es, en ese momento, los prestamistas eran bancos privados, principalmente, ¿no?, acreedores privados. Y el Fondo Monetario era un intermediario entre la banca privada y los estados que entraron después en crisis con esa banca privada. Entonces, primero el fondo tuvo ese rol, después fue reconvirtiendo a otro tipo de rol un poco más importante. Pero Nico trataba de trazar como si el origen de la deuda que tenemos hoy en la actualidad podríamos distinguirla desde lo que comenzó en el año 76. No sé si tanto con la deuda, pero sí podríamos, y te hago esta pregunta, el origen de los problemas que afrontó el país en las décadas posteriores, ¿podríamos sí ponerlo en la última dictadura, en el modelo económico del 76? Sí, eso por supuesto, porque hasta el 76, ¿no?, lo que es interesante es que los problemas económicos que tenía el país eran lo que llamaban, podríamos llamarlo, crisis de desarrollo, crisis de crecimiento. ¿Por qué? Porque el país crecía mucho, esencialmente el sector industrial, que para crecer demandaba una gran cantidad de importaciones para sostener ese proceso productivo. Y entonces rápidamente se agotaban los dólares, se generaba un cuello de botella en el exterior, la famosa restricción externa, y eso detonaba los altos cambiarios. Pero eran crisis de crecimiento ligados a fenómenos productivos y de desarrollo. A partir de Martínez Díaz, algunos de estos problemas van a persistir, pero esencialmente la falta de dólares no va a tener nada que ver con las cuestiones productivas ni el desarrollo. Va a estar ligada a que la deuda externa, fuga de capitales, la obsesión dolarizadora de las élites, problemas financieros que tienen que ver o con la especulación y que no han derramado ningún tipo de beneficio. Acá la idea del desarrollo, la industrialización, el crecimiento, la producción quedó de lado. Entonces la deuda externa y aparte la falta de dólares se va a agudizar, si ya era difícil antes, se va a hacer mucho más problemática, que va a generar las permanentes saltos cambiarios y las crisis e inestabilidad, sino que va a ser el principal factor de presión, ¿no?, y que hoy en día cualquiera o la mayoría de los gobiernos miran, por ejemplo, el riesgo país, ¿no?, que es un indicador financiero, pero no, por ejemplo, el índice de actividad industrial o el índice de Gini o el estándares distributivos. ¿Por qué? Porque no les importa, porque importan los sectores financieros y cómo tuvieron la hegemonía económica, incluso ideológica, cultural. Sí, en qué espejo te mirás habla mucho. Exactamente. Sí, porque no les interesa ni la construcción ni el agro, interesa el sector financiero. Bueno, esa hegemonía económica viene desde la dictadura. Antes, insisto, incluso las élites económicas, muchas estaban comprometidas con un modelo de país de desarrollo industrial. Incluso uno piensa de los años 40 hasta mediados de los 70, esos 30 años,
por más que haya sido años de muchísima inestabilidad política, si uno mira de fondo, había un consenso social y político de pensar una sociedad desarrollada. Ningún gobierno militar, ningún gobierno ni liberal, ni populista había intentado quebrar ese modelo porque estaba de acuerdo que en líneas generales ese era el rumbo. A partir de Martínez de Oz queda totalmente eclipsado y olvidada estas ideas. Ahora, habla Julián Sicari, es investigador del CONICET, es economista, historiador, psicólogo, filósofo y un montón de cosas más. Y además escribió un libro larguísimo y con una edición muy linda que tiene ahí en su mano. Viene el FMI, se pide esa guita, se intenta hacer un control de la inflación a partir del tipo de cambio. Que en un proceso de desindustrialización, lo digo bien, caída del consumo, como no es que quiero decir que está pasando lo mismo, pero digo, esta historia de si no conoces tu propia historia, estás condenado a repetirla. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué manera sale la economía argentina de ese proceso? Bueno, de manera terrible, muy, muy caótica. De hecho, cuando termina Martínez de Oz, le entrega la banda, Videla asume Viola. Viola no va a poder controlar la situación porque Martínez de Oz paradójicamente era el jefe político de la dictadura, pero también el gran destructor de la dictadura. Esto es ¿Jefe político? Sí. ¿No económico? No, esto es lo interesante, que el diagrama, la conducción, el hombre fuerte, uno podría decir en ese momento, en los términos de hoy diríamos el jefe de gabinete, o lo llamaban en su momento el superministro, el zar de la economía, el que él disponía... España le diría el mago del Kremlin hoy a... Sí, era una suerte de monje negro, todos decían, de hecho los protagonistas decían, Videla se subordinaba a Martínez de Oz, hacía todo lo que decía Martínez de Oz. Si yo, por ejemplo, vos tomás las decisiones, ¿no? Sí. Pero siempre las consultás conmigo, finalmente te plantean algo y decís, bueno, lo voy a pensar, vení, hablás conmigo, y yo te digo, haz esto, y vos lo tomás, ¿quién decide, vos o yo? Sí, se entiende perfectamente. Incluso sobre la Junta decidía Martínez de Oz, que no lo podían sacar. No solo este liderazgo político central que va a tener Martínez de Oz, pero la paradoja es que fue tan mala la gestión y tan desastrosa las consecuencias que va a empezar a sembrar bombas económicas por todos lados. Y por eso cuando se hace el relevo, que empiezan a explotar esas bombas económicas, que hace inmanejable durante la presidencia de Viola las condiciones económicas, ¿qué va a pasar? El gobierno de Viola va a durar 8 meses. Frente al caos económico y sobre todo cambiario, porque... Ahí vienen las sucesivas devaluaciones, ¿no? Claro, va a venir sucesivas devaluaciones a cargo de Sigó, que recordemos la famosa frase, el que apuesta al dólar pierde. Le van a hacer el autogolpe interno, van a tratar de hacer... Ahí asumen los duros a nombre de Galtieri, que van a tratar de recuperar un poco el programa originario. Pasa que les hace incontrolable. O sea, Galtieri asume en diciembre del 81, recordemos que, y ya a los 4 meses está ahogado política y socialmente, que tiene las movilizaciones populares, sobre todo el famoso paro histórico de la CGT, del 31 de marzo del 82. Entonces, frente a la desesperación, es decir, estamos de salida, hay que entregar el poder ya, redoblan la apuesta e intentan la aventura de Malvinas. Claro. Pero esto es consecuencia del debilitamiento económico. Aparte, también lo que llama la atención, por ejemplo, para pensar Martínez de Oz, como también el gran responsable del fin de la dictadura, que cuando uno mira las experiencias vecinas, por ejemplo, qué pasó en Chile o en Brasil, que los militares se fueron con relativo prestigio, que pudieron negociar no solo reformas constitucionales, prerrogativas de poder, impunidad, controlar resortes del Estado, porque la legitimidad que les dio el cambio económico. Acá la economía todos lo detestaban a Martínez de Oz, y era imposible de legitimarse. De hecho, la última carta que terminan usando los militares, aún hoy, los que estaban vivos en sus relatos, la única que ellos encuentran que los puede salvar del desprestigio absoluto, es decir, ganamos una guerra, es el único país del mundo donde los triunfantes son juzgados, vencimos a la subversión, pero no hablan de cuestiones económicas. No tienen, cuando fue, insisto, ellos recuperan el discurso guerrero o represivo, pero no pueden hablar de la cuestión económica, que era la otra estrategia central. Porque fue un desastre. Lo que vos decís es que si solo se resaltaba eso, es porque este otro partido no lo ganaron. Sí, sí. Por lo menos ante los ojos sociales y ante ellos mismos. Es una vergüenza. Ahora, vos decís, fue un desastre. Y te escuché también decir que prácticamente nadie, ni siquiera el sector agropecuario, ni siquiera los sectores empresarios, se beneficiaron del programa económico de Martínez de Oz. Entonces te pregunto, ¿quiénes fueron los ganadores de ese modelo? Y si es trasladable a los ganadores que pueden surgir de este modelo también.
Bueno, acá se dan muchas paradojas, porque por un lado, inicialmente es verdad que el gran poder económico va a apoyar muchísimo a Martínez de Hoz inicialmente, pero a medida que transcurre la gestión se van a empezar a dar vuelta y todos lo van a detestar. La UIA, el campo, de hecho hay movilizaciones populares empresarias, no sindicales, contra Martínez de Hoz. Todo el frente político, todos los comunicados son contra Martínez de Hoz, incluso la guerrilla. A veces queda olvidado. ¿Marchaba la UIA? La UIA se creó un consejo de pequeñas y medianas empresas que llamaba al país, se unía con la iglesia, hacían misas en contra de Martínez de Hoz. De hecho, el día que entrega el poder Martínez de Hoz, en la City porteña, hay una escena muy linda que ha sido olvidada por la historia, que en la City se llenó de papelitos que se tiraban desde las oficinas, como una suerte de ganamos el mundial, que tenían la leyenda hasta nunca show, firmado de los trabajadores argentinos, o decía gracias por los servicios prestados, firmado David Rockefeller, que era el gran amigo de Martínez de Hoz, que le abría la puerta al financiamiento internacional. Y acá lo interesante es que cómo la élite económica y el poder económico se van a reconfigurar a partir de Martínez de Hoz, porque los grandes industriales o sectores más importantes, ya sea del campo, la industria, la construcción, incluso las finanzas, recordemos que, de hecho, por la crisis bancaria que relaté antes, que van a quebrar decenas de bancos, van a quebrar entre ellos 3 de los 5 bancos privados más grandes del país. Y van a quebrar grandes gigantes nacionales, los que dominaban sus sectores, la Bernalesa, por ejemplo, el sector textil, Siam, Alpargatas está al borde de la quiebra. Bueno, casi toda la cúpula originaria económica va a quebrar y va a emerger un nuevo poder económico, mucho más concentrado, multiplantado, que van a ser, bueno, Techín, Pérez Compán, Loma Negra, los Macri, que van a tener una estrategia económica distinta, multiplantada, diversificada, que incluso sobre el final de la dictadura le van a estatizar la deuda. Esa estatización igual no la hace Martínez de Hoz, es posterior. Y va a reconfigurar también la élite económica y los esquemas de poder. No solo, o sea, Martínez de Hoz reconfiguró abajo, sino también arriba. Ahí hay una particularidad, recién te escuchaba mientras los enumerabas, y que esa patria contratista o esa nueva élite económica que surge no es una élite financiera, es más vinculada al universo industrial, bueno, en el caso de los Macri, de la obra pública, ¿no? Sí, sí. En general van a estar la mayoría, insisto, multiimplantados sectorialmente. Algunos van a estar en petróleo, obra pública, servicios tercerizados, bueno, de todo tipo. Incluso algunos campeones nacionales. Por ejemplo, de acá va a ser el gran despegue de Arcor, ¿no? Arcor, que no se le da tanta bola, pero es el principal exportador mundial de golosinas, ¿no? Nosotros, uno podría incluso sentirse orgulloso, o el rol de Techín, porque también es verdad que la dictadura generó una desindustrialización, pero fue una desindustrialización que uno tendría que poner algunos matices. Primero, una desindustrialización selectiva y también una reindustrialización primarizante, donde algunos sectores industriales se vieron beneficiados, sobre todo los ligados a los sectores primarios de las cadenas productivas, donde alimentos, galletitas, grasas, aceites, todo eso se vieron beneficiados. Y por un lado lo que vos decís es verdad, que la élite del poder local fue otra y tiene otras características. Sin embargo, por un lado, la gran banca internacional y los acreedores privados con el tiempo se van a convertir en un factor determinante del poder económico en Argentina, aunque no tengan raíces locales. Pero por otro lado, la principal estrategia de acumulación de capitales de las élites no va a estar tanto por el desarrollo de sus empresas en términos productivos, sino especulativos y financieros, ¿no? Porque ¿cuál va a ser la estrategia central? Endeudarse y fugar, ¿no? Porque si históricamente, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, escucha IDEA o el Consejo Empresario Argentino o el Yayao, siempre la principal preocupación durante los últimos 10 años, por lo menos 15 años, pero ¿cuál es? Es, por ejemplo, sacar el cepo. O sea, no es, por ejemplo, aumentar el valor agregado, subir ciencia, tecnología, decir, pongan guita en el CONICET, en las universidades públicas. Eso no les interesa. Tampoco la estabilidad macroeconómica, todas esas cosas, el crecimiento económico, esas cosas no les interesan a ellos. No les interesa. Tienen totalmente olvidada la idea de desarrollo. Lo que sí les interesa es el cepo. ¿Pero por qué? Porque la estrategia, como insisto, es endeudarse y fugar. El tema, históricamente, ¿quién le consiguió los dólares para que ellos puedan fugar? El Estado, a través de la deuda. Entonces, el peso, de hecho, cuando a un país, en Argentina, ¿quién le baja o le sube el pulgar para que suba? Bueno,
la renovación de la deuda de los acreedores internacionales, ¿no? Uno podría decir Wall Street, los indicadores financieros, que cuando eso colapsan los gobiernos. Entonces, estas raíces también intrincadas, donde hay una suerte de alianza entre esta cúpula empresaria que fuga sus ganancias, dolariza sus patrimonios, y los sectores financieros internacionales que han tejido y son determinantes para la economía argentina, bueno, es la que se ha mantenido en rasgos estructurales los últimos 50 años. Juli, la última. Si tuvieras que describir hoy el tablero de la economía argentina, ¿cuáles son las 2 o 3 lamparitas, lucecitas que decís, estas son las que hay que mirar, donde hay que ponerla, donde si acá se desata una alerta, una alarma, va a ser en estas 2 o 3 lucecitas? Y bueno, las que estamos viendo, ¿no? Los dólares, la falta de dólares, los dólares que venden todos los días, para el esquema de Milei, decir, nivel agregado. Para el nivel agregado me preocupa más la pobreza, los salarios, el nivel de consumo. Pero sí, para el esquema de Milei tiene que ver con eso. ¿Qué va a pasar con los dólares y cómo controlarlo? ¿Y crees que el fondo le va a dar estos 20.000 millones de dólares que se habla ahora el gobierno de Javier Milei y se los va a permitir utilizar para, por ejemplo, que se vayan en formación de activos externos? No se pueden ir porque tienen cepo, pero digamos, para intervenir, por ejemplo, que se pierdan esos dólares a cambio de una exigencia de evaluación, ¿o crees que se puede negociar de otra manera? No, a ver, relativicemos esos 20.000 millones de dólares porque ahí hay mucho humo, o por lo menos qué significan, ¿no? Porque sumamos que te da 20. Bueno, 14 van a ser de intereses, te van a decir, bueno, de acá a 10 años me tenés que pagar 14 en intereses, te los voy dando, no, va a seguir un poco la estrategia hasta ahora, que el fondo se autopaga. ¿Qué significa? Claro. Cada vez que vence un pago al fondo, el fondo primero te da la plata y se la pagás. Entonces, 14 van a venir de ahí, te los va dando en cómodas cuotas según te lo va a calzar con los vencimientos. Entonces, ahí te quedarían 6. No creo que te den todo el resto, por ahí te da por ahí 4 de esos 6, o sea, sí. 2 tercios. Y hay que ver, porque acá el gobierno dice, no importa si yo me lo gasto todo ahora, porque según ellos, el diagnóstico secreto, que no lo pueden decir en voz pública, dicen lo siguiente: yo no puedo salir del cepo, porque yo tengo atorados acá entre 5 y 10 mil millones de dólares en capitales que entraron con Macri y que no se pudieron ir, y también regalías y utilidades que hay que girar al exterior. Entonces, si vos me das la plata, yo le doy esta plata que no es que estoy alimentando la fuga, te van a decir, sino que ya están atorados acá, y esos me generan mucha presión. Entonces, si yo les doy calce y los libero, los dejo ir, yo ya voy a tener equilibrado el sector externo de la economía y van a poder ingresar los capitales. La idea de la fuga de la fuga de dólares como una salida a destrabar el gran problema de la economía argentina sería. Ellos dicen eso. Lo que pasa que indefectiblemente, como dice Flor, por un lado, tienen prohibido por el estatuto, por el artículo 4, que el FMI te financie la fuga de capitales, sí, y que tendría que obligar no solo a mantener los controles de capital, sino a impedir esa fuga. Lo que pasa es que el fondo, y sobre todo cuando está Trump, ya ha prendido fuego todos sus manuales, hacen lo que quieren, entonces no termina de quedar claro, porque si el apoyo del fondo es esencialmente político y es el respaldo de Trump al gobierno de Milei, no van a querer que se vaya Milei, y para que no se vaya Milei no tienen que devaluar. Entonces el objetivo debería ser que no salgan del cepo ni que devalúen. El tema es que todo el staff técnico del fondo le va a decir, no te podemos prestar para eso porque eso va a durar apenas meses. Incluso por más que tenemos 6.000 millones de dólares, con eso no llegan a octubre. Es muy poca plata. Claro. Pensemos que ya en julio vencen 5.000 millones de pago de deuda. O sea, y más las presiones, y el segundo semestre, que es el semestre seco, de alguna manera, donde ya no tenés las liquidaciones del agro, vas a estar en aprietos, y a medida que nos acerquemos, insisto, a las elecciones va a ser peor. Julián Sicari, investigador del CONICET, economista, historiador, psicólogo, filósofo y además autor de Martínez Dios, el jefe civil de la dictadura. Gracias por haber venido, Juli. Gracias por la invitación. Vas a volver, imagino, ¿no? Bueno, si me invitan. Esperemos que sí, si hay país. Gracias.